Buenas tardes. Vamos a iniciar esta nueva sesión. Espero se encuentren bien. Pues es la hora en la que pues a veces nos pesa un poquito ahorita por lo del clima. Pero bueno, pues es un ratito. En esta sesión vamos a hablar de lo que es la corriente eléctrica. El hablar de la corriente eléctrica pues es algo de lo que pues es la parte de la médula espinal de lo que es la electrónica. Recuerden que la electrónica estudia el movimiento de los electrones y los electrones es la energía. Esta energía pues fluye por los circuitos desde una fuente de alimentación, la cual, bueno, pues tiene siempre dos polos, un polo positivo y un polo negativo. En el caso de corriente continua o directa, o bien en corriente alterna, pues aunque no está definida bien una polaridad, sí tiene una cierta polaridad, la cual pues cambia o hace que cambie de sentido de flujo con el tiempo. Pero bueno, de esto es de lo que vamos a hablar. Para ello, pues vamos a compartirles por aquí unas diapositivas para explicar algunas cosas acerca de lo que sería la corriente eléctrica. Entonces, vamos a hablar de ello. Y en la segunda parte, como siempre lo hacemos, vamos a hacer algunas demostraciones por ahí para utilizar nuestro multímetro, ya sea en la función de amperímetro o también en la función de voltímetro, que bueno, pues es lo que veríamos el día de hoy. Por lo pronto, bueno, vamos a empezar con el concepto de lo que es la corriente eléctrica. Ustedes ya en la plataforma tienen información acerca de esto. Espero vayan leyendo por ahí la información y de ese modo, pues, podamos ir entendiendo lo que estamos viendo aquí. Por su parte, bueno, pues vamos a ver primeramente lo que es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica siempre va a ser un flujo. Entonces es el flujo de electrones a través de un medio conductor. Este puede ser ya sea un alambre conductor, puede ser algún dispositivo eléctrico electrónico. Sabemos que, bueno, pues la electrónica está muy relacionada con la electricidad y el movimiento de estos electrones fluye y una vez que fluye entonces se convierte en lo que es corriente, mientras no es corriente. Se dice que es corriente hasta que los electrones comienzan a fluir, es decir, hay un flujo. Y pues estos, para ello, bueno, para que haya un flujo de electrones o un flujo de corriente eléctrica, nosotros necesitamos que haya un medio. En este caso, bueno, pues normalmente se utiliza un circuito y este circuito está compuesto por componentes tales como los componentes que vamos a estar trabajando, que son resistencias, capacitores, bobinas, transformadores, relevadores, transistores, diodos, etcétera. Son muchos los componentes electrónicos y pues vamos a ver cómo funciona o cómo trabaja esta corriente eléctrica dentro de ellos. Entonces, la corriente eléctrica es un flujo de electrones y las unidades que se emplean para interpretar un caudal o una cantidad de flujo de amperes, que en este caso pues es la unidad, pueden ser diferentes, de tal modo que, bueno, pues hay unidades derivadas del amper, porque el amper es una unidad muy grande de corriente eléctrica. Para ello, bueno, pues aquí en esta imagen que tenemos, estamos viendo el sentido de flujo de una corriente eléctrica, la cual fluye de un polo negativo hacia un polo positivo. Nada más que antes de llegar al polo positivo, pues este pasa por una resistencia, que en este caso es una lámpara que nos va a generar normalmente luz y calor. Entonces, la corriente eléctrica debe de ser o es siempre un flujo de electrones. También hay diferentes tipos de corriente dependiendo del sentido o dependiendo del cambio de su polaridad. Por ejemplo, aquí tenemos en esta imagen lo que es la corriente directa o continua. Y la corriente directa o continua
se le llama así porque esta, aquí lo vemos en la línea roja del primer diagrama, de algún modo se presenta así como está aquí, o sea, es una corriente que permanece continua en el tiempo, es decir, no sufre ningún cambio. Desde que es, por ejemplo, positiva, va a ser positiva, o si es negativa, va a ser negativa, pero esa no cambia nunca en el tiempo. Entonces, por ello se le llama corriente directa o continua. También en el caso de la corriente alterna, que es el otro tipo, esta sí cambia de polaridad. Esta durante un tiempo es positiva y durante otro tiempo es negativa. Así tenemos nosotros, pues, que esta va a estar cambiando o alternándose en el tiempo. Entonces, la corriente alterna sí tiene cambios, por lo que se le llama también alternante o corriente alterna, ya que esta no permanece constante en el tiempo, sino que está cambiando siempre. Que por cierto, bueno, pues este tipo de corriente alterna es la que nos suministra la Comisión Federal de Electricidad, que es la que normalmente tenemos nosotros en nuestras casas, en nuestros contactos eléctricos. Y por su parte, la corriente directa es toda aquella que tiene una polaridad o que guarda o mantiene una polaridad. En pocas palabras, es en la que nos marcan la polaridad. Por ejemplo, en una pila o batería siempre está determinada la polaridad y esta polaridad, pues, como lo vemos, no cambia. O sea, si un polo o un borne es positivo, siempre va a ser positivo y el negativo siempre negativo. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia con la corriente alterna, por ejemplo, de que si conectamos una clavija de un modo en un contacto eléctrico, el equipo que nosotros conectemos funciona. Y a su vez, si invertimos la clavija, es decir, invertimos la polaridad, claro, siempre y cuando quepa en los contactos, porque pues sí viene una más ancha y una más angosta. Pero si nosotros la cambiamos, el equipo sigue funcionando, o sea, que quiere decir que no tiene una determinada polaridad, debido a que pues esta cambia en el tiempo, entonces no tiene determinada la polaridad. Entonces, serían los dos tipos de corriente que se tienen. Y pues algunos ejemplos de lo que sería la corriente directa, corriente alterna, pues es esto que lo he estado mencionando. La corriente directa siempre va a mantener una polaridad, positivo y negativo. En el caso de la corriente alterna, esta, como sabemos, pues no, incluso no nos marca allí. Sin embargo, sí tiene una ranura por allí más ancha que, como digo, todos hemos tenido la experiencia de querer conectar una clavija a veces en este tipo de contactos, y muchas veces la clavija trae una terminal también más ancha, de tal modo que nos hace conectarlo tal y como viene la clavija. En el caso de que no, pues esta simplemente no entra. Pero aquí se le conoce como fase y neutro, o línea y neutro. La terminal más angosta o más pequeña sería la fase o línea. Y la otra es la que normalmente se le conoce como neutro. Entonces, sí hay diferencias entre la corriente directa y la corriente alterna. Simplemente veamos otra vez lo que sería, pues, la figura. Por ejemplo, sabemos la corriente que es directa o continua, pues permanece así en el tiempo. Ese comportamiento tiene, no cambia su polaridad en el tiempo. Y en el caso de la alterna, como lo vemos, esta sí está cambiando siempre de polaridad. Además, la corriente alterna tiene frecuencia, o lo que se le conoce como frecuencia de los ciclos, es decir, cuántas veces se repite un ciclo con el tiempo, o cuál es la velocidad angular en el tiempo de una señal senoidal, que es una corriente alterna. Esta, por ejemplo, la que nosotros tenemos en nuestras casas, en nuestros contactos, es una corriente alternante de una frecuencia de 60 Hz, que es la que
nos proporciona la Comisión Federal de Electricidad en este país. Sabemos que en otros países la frecuencia cambia según el país, pero en nuestro país es 60 Hz o 60 ciclos por segundo. De esto pues vamos a hablar un poquito más adelante acerca de lo que sería la frecuencia. También, bueno, pues en electrónica se manejan unidades derivadas del ampere, ya que el ampere pues es una unidad grande de intensidad de corriente, y pues para ello tenemos nosotros aquí una pequeña tabla en la que se muestran las unidades más usuales en electrónica. La unidad básica de la corriente pues es el ampere, y aquí, como lo vemos en esta tabla, tenemos el nombre, luego tenemos la abreviatura. Para abreviar el ampere siempre va a haber una A mayúscula, y pues la equivalencia, pues un ampere es igual a un ampere. En otra forma de escribirlo sería 1 por 10 a la 0 ampere. Y también tenemos derivados, bueno, pues esa es la unidad básica, pero de allí tenemos milésimas de ampere, que sería el miliampere. El miliampere, pues es una milésima, como lo vamos a ver aquí en la equivalencia. Y pues la abreviatura es siempre lo vamos a ver así, con una M minúscula y una A mayúscula. Entonces, incluso si ya ustedes tienen su multímetro, pues pueden comenzar allí a ver las diferentes escalas de intensidad de corriente, y vamos a ver que por ahí ustedes van a tener algunas de M minúscula y A, que significa milésimas de ampere. Y un miliampere pues equivale, aquí lo tenemos en la equivalencia, a un miliampere, que es, a una milésima del ampere, que es 0.001 ampere. Y también otra forma de escribirlo pues es 1 por 10 a la menos 3 ampere, que sería otra manera de saber que es una milésima del ampere. Tenemos también el microampere. En algunos casos, pues las señales que se utilizan por ahí son del orden de los microampere, y un microampere es una millonésima del ampere, por lo que la equivalencia pues viene siendo esta, que es precisamente una millonésima del ampere. Y también otra manera de escribirlo pues es 1 por 10 a la menos 6, que significa que, bueno, pues el punto estaría, o el punto que normalmente no lo marcamos, está recorrido 6 lugares hacia la izquierda. O sea, por eso aquí hay pues sería otra equivalencia. Tenemos por último el nanoampere, que es poco usual. De hecho, los multímetros muy pocos traen esta escala, ya que es una escala para medir amperes, nanoamperes, y es pues una unidad demasiado pequeña. De cualquier modo, las más comunes que se utilizan aquí son miliamperes y microamperes, es decir, milésimas y millonésimas del ampere, porque un ampere es una unidad muy grande de corriente para circuitos electrónicos. Para saber a cuánto equivale un ampere, bueno, pues un ampere es igual a lo que sería un coulomb sobre segundo. Un coulomb equivale a lo que sería 6.28 por 10 a la 18 electrones, que es una cantidad exagerada de electrones. Entonces, por ello, el ampere es una unidad grande, y los circuitos electrónicos no manejan corrientes muy elevadas, ya que manejan normalmente unidades del orden de los miliamperes o de los microamperes. De esto vamos a tratar todavía un poquito más acerca de las unidades, ya que pues cuando hacemos mediciones nos basamos mucho en este tipo de unidades. También, por otro lado, tenemos lo que es el voltaje. El voltaje es la fuerza que se necesita para impulsar la corriente, o para impulsar a los electrones contenidos, o que los tenemos en una fuente de alimentación. Una fuente de alimentación es aquella que nos proporciona precisamente
la energía eléctrica o electrónica, y ese voltaje lo tiene o es la fuerza que impulsa esos electrones desde la fuente. Decíamos que, bueno, por ejemplo, en este caso de la primera figura, donde tengo una batería o una pila, el voltaje ya lo tengo y no hay corriente eléctrica o electrónica. Aquí, para que exista una corriente, necesita haber algo que haga fluir los electrones desde un polo negativo hacia un positivo, que bueno, también es otro detalle que hay que ver. La corriente siempre en el sentido real, bueno, hay dos sentidos de la corriente. Uno que sería el sentido real y otro el sentido convencional. El sentido real es el que más se utiliza, el cual dice que la corriente fluye desde un polo negativo hacia un polo positivo. Y el sentido convencional, como el nombre lo dice, pues se utiliza así para analizar ciertos circuitos, pero bueno, ese sería el sentido inverso. Ahora los electrones se dice que o la corriente fluye de un polo positivo a un polo negativo, pero el sentido real es de negativo a positivo. Entonces, el voltaje es la fuerza que impulsa a esos electrones, por lo que, bueno, el voltaje ya está presente en cualquier fuente de alimentación. Sus unidades son normalmente los volts, aunque en algunos casos podríamos hablar de milésimas de volt, que es muy poco usual aquí, los milivolts. En cambio, algunas veces sí se utilizan miles de volts, que serían ya kilovolts. Pero bueno, esas serían las unidades. En cuanto a los nombres, bueno, aquí por eso lo pusimos así. El voltaje es lo mismo que diferencia de potencial, es lo mismo que hablar también de tensión eléctrica. Así que cuando se habla de diferencia de potencial, estamos hablando de voltaje o igual de tensión eléctrica. Es decir, estamos hablando de volts. Entonces, les digo porque pues vamos a estar utilizando el voltímetro, que se utiliza para medir el voltaje, el amperímetro, que se utiliza para medir los amperes o la corriente eléctrica. Entonces, vamos a utilizar estos dos instrumentos también, pero necesitamos distinguir a cada uno de ellos. Ahora también necesitamos nosotros saber que pues existen dos tipos. Por ejemplo, si vamos a medir amperes, vamos a ver que hay amperes de corriente continua o directa y también amperes de corriente alterna. Al igual que si mido voltaje, voy a medir volts de directa o continua y volts de alterna. Entonces, son distintas cosas. Para empezar, la corriente, como lo dijimos, es corriente directa y también corriente alterna. Son los tipos de corriente. Y el voltaje, pues es otra cosa. Entonces, sus unidades son los volts. Por otro lado, necesitamos nosotros también tener bien claro cómo funciona nuestro multímetro. Por ahí en la lista de material, pues yo espero ya ahorita la mayoría tengan su multímetro para comenzarlo a utilizar y que pues vayan haciendo ya algunas mediciones. Por lo pronto, pues habíamos estado utilizando solamente lo que era la parte del ómetro, el ómetro para medir los valores de resistencia. Habíamos dicho, pues midan por allí los resistores que venían en la lista de materiales, interpreten primero el código de colores o con el código de colores los valores y luego compruébenlos con el ómetro para acostumbrarnos a utilizarlo. Y por su parte el amperímetro pues es otra función del multímetro. Este puede ser amperímetro de continua o de corriente directa o bien amperímetro de corriente alterna, que está aquí en esta parte de abajo, amperímetro de alterno. Entonces, por eso debemos de saber distinguir estos dos tipos, porque tienen un comportamiento diferente. Decíamos, la corriente continua, pues esta permanece constante en el tiempo, y por su parte la alterna, esta no, esta siempre va a estar cambiando en el tiempo. Al igual también tenemos del lado derecho, bueno, de aquí de la imagen, tenemos el voltímetro de continua, porque también debemos de saber distinguir si el voltaje va a ser de continua o va a ser un
voltímetro, un voltaje de alterna, que es como está aquí. La manera de distinguirlos, bueno, pues nos basamos normalmente en los símbolos que traen ahí. Por ejemplo, para los símbolos, en el caso de directa, pues es una línea recta con otras líneas como punteadas o más pequeñas abajo. Y en el caso de alterno, pues es una señal senoidal o es muy parecida a cómo se comporta la corriente alterna. Pero eso, pues vamos a aclararlo todavía un poquito más. Aquí también, bueno, aquí puse lo del voltímetro nada más para distinguirlo, que vean que pues son pues digamos, dos tipos de tensión o de voltaje, y nosotros debemos de saber en cuál escala o en cuál tipo de tensión vamos a seleccionar en nuestro voltímetro para poder hacer las mediciones, ya que, bueno, como el comportamiento es distinto, pues nosotros también debemos de saber en dónde colocarla, y se debe medir pues en la que le corresponde, ya que si no nos puede dar valores erróneos. Eso lo vamos a demostrar en la segunda parte, en la que sí vamos a hacer allí algunas mediciones. Entonces, como vemos aquí, por ejemplo, de este lado donde dice DC volt, significa que es voltaje de corriente directa. Entonces yo aquí, es un voltímetro, pero es de directa, por lo que, bueno, todo lo que tenga polaridad, voy a hacer las mediciones con esta parte o con cualquiera de las escalas que yo tenga en la parte de directa. Y en el lado de la alterna, pues ahí dice AC volts, o sea, significa que es de corriente alterna o voltaje de corriente alterna que va a estar cambiando en el tiempo. Para las escalas, pues también aquí debemos de usar siempre una que abarque el valor de voltaje que yo creo que voy a medir. Cuando no conocemos el valor del voltaje, siempre vamos a colocarlo en la escala más grande, y de allí pues podemos ir disminuyendo dependiendo del valor que nos dé en la primera lectura, ya que, bueno, pues estas escalas son grandes. Normalmente para electrónicos se utiliza poco medir voltajes más allá de los 1000 voltios. Pero bueno, la mayoría de los voltajes son pequeños. En el caso de la medición de la corriente eléctrica, esta se mide. Recuerden, la corriente eléctrica es diferente al voltaje. Y para hacer medición de corriente eléctrica, nosotros necesitamos abrir el circuito, ya que pues la corriente debe fluir por el medidor y entrar por una de las puntas del medidor y salir. Solamente se emplea como puente para registrar el valor de la corriente, y pues siempre se va a utilizar en serie, así como estamos viendo aquí en la imagen. El amperímetro se coloca de esa manera. Así es de que, como vemos, es diferente utilizar el voltímetro. El voltímetro se emplea de manera, bueno, en paralelo se podría decir, porque colocamos las dos puntas por ejemplo, en la pila o en la fuente de alimentación donde vayamos a medir, sin tener que desconectar nada. Pero en el caso de la medición de corriente eléctrica, sí debemos de abrir el circuito con nuestro amperímetro pues de directa o de alterna. También, bueno, hay otro tipo de amperímetros que sería el amperímetro de gancho, en el cual no se requiere desconectar nada, pero este tipo de instrumento pues es especial. Digamos que este es más para electricidad o electricidad industrial, el cual pues se utiliza solamente abriendo una pequeña pinza que tiene allí el amperímetro. Se engancha el cable y entonces podemos medir esa corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica pues también puede ser de alterna o de directa, pero aquí no se desconecta nada, es solamente enganchar por medio de la pinza, y con ello nos registra el valor de la intensidad de corriente. Así es de que, bueno, pues
existe este amperímetro, pero para circuitos electrónicos es muy poco usual, ya que estos amperímetros registran corrientes o amperes de 1 o 2 amperes en adelante. Pero como ya lo hemos mencionado también, la corriente que se utiliza en circuitos electrónicos, pues son corrientes muy bajas. Dijimos aquí en esta tabla, estamos viendo que la corriente puede ser del orden de las milésimas del amper. O sea, son unidades muy pequeñas, de tal manera que pues el amperímetro no alcanza a manejar o a detectar ese tipo de corrientes, el de gancho. El de gancho es ya para corrientes más grandes y no es tan sensible para esas pequeñas cantidades de corriente, ya que pues, su principio de funcionamiento es el campo magnético que genera la corriente al pasar por un cable conductor, y ese es proporcional a lo que sería la cantidad de corriente que fluye. Entonces, dado que estas corrientes son muy pequeñas, pues no son sensibles para el amperímetro de gancho. Entonces, nosotros vamos a acostumbrarnos a utilizar pues el amperímetro para electrónicos, que sería como este, y en el cual nosotros tenemos que desconectar o abrir el circuito para realizar la medición. Se utiliza menos que medir voltaje, pero también se utiliza mucho medir entonces la corriente en un circuito electrónico. Además de que, bueno, no es solo por medirlo, pero también esto es importante porque la mayoría de los componentes electrónicos, bueno, pues vienen, sobre todo los que son de estado sólido, tienen características que da el fabricante y tienen que ver mucho con la máxima cantidad de corriente que puede fluir por estos componentes, ya que, bueno, pues si hay un exceso, entonces pues se pueden dañar fácilmente. Y pues son cantidades de corriente, la verdad, muy pequeñas. Entonces vamos a conocer y a saber cómo se emplea el amperímetro de electrónicos o el amperímetro común. Yo espero que ya casi todos cuenten con su multímetro para llevar a cabo pues las mediciones. Entonces vamos a ver en la segunda parte algunas demostraciones de cómo es el comportamiento de esta corriente tanto alterna como directa. Pero bueno, resumiendo, todavía pues vamos a decir que, bueno, pues corriente eléctrica es una cosa y voltaje es otra. La corriente, entonces, es un flujo y esta es flujo hasta que hay un medio por el cual se pueda mover los electrones. Y el voltaje no, el voltaje ya está presente, ya que es una diferencia de potencial, es un voltaje que ya tenemos en nuestra fuente de alimentación. Entonces, también distinguir que hay dos tipos de corriente, una que es corriente alterna y otra que es corriente directa. Es importante porque al momento de medir yo debo de seleccionar mi multímetro en el tipo de voltaje o de corriente que yo vaya a medir. Entonces, pues vamos ahorita a dejarle por aquí y en la segunda parte pues vamos a ver algunas demostraciones. Por aquí me pregunta Javier, ¿en qué casos checo en serie la cantidad de corriente? Bueno, casi siempre vamos a checar en los circuitos electrónicos la corriente en serie, o sea, siempre se va a conectar en serie, el amperímetro, ya que, bueno, el amperímetro para que registre el valor se debe de abrir el circuito y colocar las puntas. Eso lo voy a demostrar en esta segunda parte. Espero pues se aclare un poquito más. Ahorita solo he hablado de lo que vamos a tratar. Todavía vamos a ver cómo está lo de las unidades y cómo funciona, pues. Entonces, vamos a dejarle aquí. Por aquí más o menos es la mitad. Y en esta segunda parte vamos a continuar, pero ya les vamos a hacer algunas demostraciones.